Tubas y Tubos, episodio 410. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 410, que se publica el jueves 29 de enero de 2026, en el que entrevisto a Cristina Balbuena, creadora del proyecto Notarela, que comprende una academia online y un canal de YouTube, atentos chicos, con más de 100.000 suscriptores. Pero antes de meternos en materia, os dejo en la descripción del episodio y en los comentarios un GPT, es decir, un asistente de inteligencia artificial que he creado específicamente para mí y que lo comparto con todos vosotros. Se trata de un asistente gratuito que podéis utilizar en vuestra cuenta de ChatGPT, ya sea de pago o gratis, que se llama Boquillólogo, y lo empleo para hacer todo tipo de consultas sobre boquillas, ya que es un tema por el que me preguntáis mucho. Os animo a usarlo y os dejo el enlace en la descripción, tan solo necesito que me pongáis el email y os lo envío de forma inmediata al correo electrónico. Y sin más preámbulos, damos la bienvenida a Cristina. Muchísimas gracias por estar en Tubas y Tubos. Hola David, gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, le estábamos comentando antes fuera de cámara que nos hemos conocido hace poco, por supuesto, de forma digital, de forma online, y yo me quedé muy sorprendido de todo el trabajo que hay y además empatizo mucho, como es normal, sobre todo cuando vi el canal de YouTube, que me pareció un trabajazo fantástico y bueno, pues dije, este perfil que además has lanzado hace un tiempo, ahora nos lo contarás también tu academia online, pues me parece muy interesante y agradecidísimo de que te dejes caer por aquí. No eres la parte de las tubas y de los tubos, es la parte más del emprendimiento que me siento, pues eso, muy en consonancia contigo. Así que nada, vamos directamente. Cuéntanos un poco, pues, quién es Cristina y cómo surge todo tu proyecto. Bueno, pues yo soy profesora de música y de piano y fundadora de Notarela, que es una escuela humanista de música online. Y pues lo que hago en la escuela es acompañar a personas que quieren aprender música y piano de forma profesional, pero sin esa presión o esa rigidez que suele ser típica de la enseñanza tradicional, ¿no? O sea, mi objetivo es que disfruten, que sea un aprendizaje muy humano, con una estructura muy clara, un acompañamiento por mi parte muy cercano. Y pues soy una guía para ellos al final, ¿no? Lo que Ajá. quiero es que se conviertan en músicos completos y integrando la música en sus vidas como un camino, no como un examen o una carrera o supera. O Ok. sea, la frase más pedagógica sería la música como un camino y no como un destino. Mira, la verdad que me gustó mucho cuando estaba un poco, bueno, preparando la entrevista, viendo los vídeos que estaba subiendo, esto de la parte humanista, de que fuera presiones, ¿no? Es decir, y también el público objetivo al que te diriges, porque a las claras dices que es para adultos, ¿no? Yo también yo diseñé también mi público objetivo, yo también tengo, bueno, en mi parte hay parte de estudiantes, por la tuba, porque es muy de nicho, muy pequeñito, pero me gustó mucho, me pareció muy, muy acertado que además lo definas así. Entonces, esto de la parte humanista, ¿nos puedes hacer un poquito más Sí, de ¿no? La profundidad por ahí? etiqueta humanista en la Sí. escuela. Al final significa que la persona, en este caso el alumno, es lo primero, ¿no? Es lo más Ok. importante de su aprendizaje. Y a ver, yo empecé dando clases particulares, he trabajado mucho a nivel individual con los alumnos, entonces me he dado cuenta de que cada uno es un mundo, o sea, son muy distintos, no puedes enseñar a todos por igual, porque cada persona tiene su contexto, tiene sus gustos, tiene sus ritmos, sus motivaciones, sus bloqueos, ¿no? Y en el día a día, pues al final la escuela se traduce un poco en hacerme preguntas constantes en cómo puedo ayudar a esta persona a disfrutar más, a entender mejor, a sentirse más capaz, cómo puedo despertar en el alumno esas ganas de sentarse al instrumento, ¿no? Sin sentirse obligado. Entonces, el acompañamiento también por parte del profesor se convierte en un proceso también personal, ¿no? Mm. Porque aprender música no es llegar a un nivel concreto y ya está, ¿no? Al final, para mí debe ser una forma de integrarla en tu vida, el aprendizaje musical, el tocar un Mm. instrumento, pues como una forma también de crecimiento personal para ellos y de bienestar. Muy bien, estoy súper, súper de acuerdo con ello. Y por hacer un poco, bueno, pues la parte que yo vivo
tantos años en los conservatorios y esa parte yo creo que se nos olvida muchas veces. Hay, por supuesto, compañeros que sí que lo tienen en cuenta, pero de forma global sí que en el conservatorio se nos está olvidando a veces tener esa parte, ese cuidado de las personas, ¿no? Más, la parte más emocional, que vengan al aula con ganas, ¿no? Yo eso siempre, por suerte, cuando lo entendí, lo pongo por delante y se nota mucho, ¿no? Pero bueno, así que nada, genial. Y me gustaría un poco en qué punto, porque el canal de YouTube surgió hace ya unos años, y cuándo te lanzaste a crear la plataforma online, la escuela online, que es Notarela. Bueno, a ver, ha sido un proceso, ¿no? Al final, como te he dicho antes, yo empecé dando clases particulares. En 2015 empecé a subir mis primeros vídeos en YouTube, que era, pues, al principio eran tutoriales, luego clases más completas que fui estructurando por niveles, por asignaturas. Y bueno, pues a ver, empecé a compartir, pues, toda mi formación musical y seguí trabajando muy de cerca con personas en procesos individuales a través de las clases particulares, ¿no? Y esto al final, pues, me ha enseñado muchísimo porque te das cuenta, pues eso, de que cada persona es distinta y todo esto es lo que ha dado un poco forma a lo que es Notarela y el clic un poco, por decirlo así, fue cuando yo estaba muy cerquita de llegar a los 100.000 Ujú. y quería implicarme mucho más con la gente, de forma mucho más personal, ¿no? Ofrecer un acompañamiento más personalizado. Y eso YouTube no te No te lo deja, ¿no? permite, no te lo deja, no te deja, No te no, lo no. permite, ¿no? Vale, Entonces, vale, vale. el sacar la plataforma fuera fue, pues, para poder llevar realmente el proyecto adelante con las ideas y los objetivos que yo tenía. Pero lo bonito de todo esto es que gracias a todo el trabajo que has hecho en YouTube, voy a decirlo bien, gracias a todo el aporte de valor que has hecho los años previos en YouTube, has creado una comunidad, has creado una marca personal y lo que yo entiendo, porque a mí me ha pasado en pequeñito, es que muchas de las personas que han estado aprendiendo durante mucho tiempo en YouTube han decidido, pues ahora me voy contigo. Antes era gratis, pues ahora, incluso casi para agradecerte todo el trabajo, se habrán ido hacia tu plataforma, con lo cual, bueno, pues esto es como has estado construyendo tu marca como profesora durante todo este tiempo, ¿verdad? Sí, así es. De todas maneras, o sea, yo antes de crear la escuela, yo ya empecé a monetizar en YouTube a través de Ok, membresías. claro, ajá, Entonces, ajá, ajá. no ha sido pasar de un Ok, gratuito 100% a lo que es la escuela. ok, ok. Y cuéntanos. Cuando vistes, dice, vistes la opción, bueno, imagino que es cuando ya subiste bastante en YouTube, vistes la opción que daba, pues eso, de las diferentes membresías, y este momento que ha sido antes, pues es, porque yo he visto que has marcado los 100.000 hace como 6 o 8 meses, y fue un poco antes, ¿no? El salto, digo, a Sí, la o sea, escuela. sí, o sea, empecé a monetizar las clases en YouTube, pues, quizás hace 2 o 3 años. Ok. Saqué dos sistemas de membresías, por una cuestión un poco de supervivencia, ¿no? Yo Sí, sí, por estaba supuesto. trabajando gratis en YouTube, tenía Claro, que pagar claro. las facturas y al Sin final, duda, sin duda. crear contenido requiere muchísimo tiempo y el dinero que me generaba solo por publicidad no era suficiente y empecé a verlo no como un hobby, sino como un trabajo, ¿no? Y el paso de las membresías a la escuela, pues al final ha sido una evolución natural, Sí, porque sí. cuando ofreces algo más sólido, más cuidado y más estable y ya lo consolidas como profesión, ¿no? Pues entonces tienes que empezar a monetizar un poquito por ello. No, 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 es que sin duda, más que creo que es el camino natural, el orgánico y lo que sí que es verdad que en este país o nuestra personalidad de los hispanos nos cuesta mucho este tema. Yo he tenido también que luchar mucho también contra todos estos miedos y críticas que ha habido, en mi caso, desde incluso dentro del conservatorio. Pero yo creo que es maravilloso lo que nos has contado, es decir, que es el paso natural y lo lógico. Si tú quieres aportar más valor de forma más cuidada, pues evidentemente tiene que hacerse así. Y ahora mismo tenemos disponibles estas plataformas que son maravillosas y que bueno, pues la verdad que mola mucho. Quería un poco preguntarte el tema de cómo fue, si tuviste algún miedo o incluso síndrome del impostor, que yo todavía me tengo que enfrentar con él muchas veces, durante todo este tiempo, ¿no? Que quiero un poco ahondar en cómo lo has superado, porque yo cuando estoy viendo tus vídeos, a mí me ha parecido
que digo, qué bien planteado, qué bien organizado. Y esto, bueno, requiere un trabajo interno de desarrollo personal, como bien has dicho antes, potente. A ver, al principio cuando empiezas a grabarte y a subir vídeos en YouTube y te empiezan a subir los seguidores, pues tienes ese miedo a la exposición, ¿no? Esa voz interna que te está diciendo no eres suficiente, a ver si vas a estar haciendo el ridículo, hay mucha gente mejor que tú, te faltan muchas cosas para aprender, para estar lanzada a esto, ¿no? Entonces el síndrome del impostor está ahí constantemente. Y por mucho que crezcas, por mucha experiencia que tengas, en mi caso sigue ahí. Lo que pasa que al final llega un momento que te dices, a ver, yo estoy trabajando con honestidad, tengo un compromiso muy grande con la gente, a quien le guste bien y a quien Ya no, que no, no, porque es normal. Claro, las formas de enseñar al final, un profesor te puede gustar o no te puede gustar. Entonces, si te gusta, te quedas y si no, pues sigue buscando. Eso es lo que me digo, ¿no? Ya está. O sea, a gente le gustará y hay gente que no. Pero está ahí, el síndrome del impostor está ahí, sí. Te lo digo que toda la razón y porque yo me enfrento, a ver, no en el tema online, sí que depende un poco de las propuestas si hago alguna propuesta un poco más salida de la caja, que también es típico en mí, pero, por ejemplo, donde me estoy enfrentando yo mucho a este tema del síndrome de impostor es en las formaciones a docentes. Yo hago formación a formadores porque cuando me vieron desde los conservatorios que yo tenía, pues eso, competencias digitales, lo podía hacer aplicado y ahora tengo varias, además, en las próximas semanas. Pues sigue apareciéndome el síndrome del impostor y hago ese mismo razonamiento. Me causa una resistencia, ya lo identifico, digo, míralo, aquí está, hola, 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 me relaciono un poco con él y digo, mira, tú tira adelante, que no le guste, que no tal, y ya está. Es decir, y al final todo el mundo contento, que este es un poco, un diálogo interior nuestro, ¿no? Así es. O sea, al final yo creo que esto le pasa a todo el mundo cuando está creciendo y se da cuenta del alcance que está teniendo y hay que aprender a gestionarlo porque te puede tumbar. Sí, además, y lo que Entonces, has dicho antes, es que nunca desaparece. Sencillamente, no. como tú subes de nivel, das un siguiente paso, ahí está otra vez en el siguiente paso. Dices, mira, ves una oportunidad. Pues yo tengo, pues eso, como empezamos tan pronto, al final ves oportunidades de negocio y dices, aquí ya no hay nadie, aquí puedo hacerlo. Y de repente aparece ahí el síndrome del impostor, pero bueno, yo creo que es el camino y es bueno que esté ahí, ¿eh? Porque significa que estás haciendo algo que no es tan fácil como parece. Y que te importa. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora quiero un poco que nos cuentes ya sobre la propuesta educativa y metodológica que estás haciendo. Voy a compartir para que se vea desde YouTube. Pues oye, a ver, un segundo, porque me sale aquí quitar. No, no. Ahora sí, esto es lo que yo quería. Bueno, aquí tenemos la academia. La verdad que la web es muy chula, muy limpia, me ha gustado mucho. Te sigo dando la enhorabuena porque empatizo y porque sé todo el trabajo que hay detrás. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, bueno, qué tipo de clases realizas, materias en las que los cursos que, pues, se pueden encontrar y también, pues, bueno, pues un poco cómo abordar. Imagínate que viene alguien nuevo y dices, mira, pues lo más lógico sería empezar por aquí. Bueno, al final en la escuela he querido combinar diferentes áreas dentro de lo que es el aprendizaje musical, porque uno de los pilares centrales de mi filosofía pedagógica es que el aprendizaje sea interdisciplinar, ¿no? Porque para mí, para convertirte en un músico completo, pues es fundamental trabajar varias formas de forma conectada. Es decir, Sí, entiendo un concepto, lo pongo en práctica, sé reconocerlo, lo integro con la voz y lo traslado después al instrumento. ok. Entonces, especialmente para los que empiezan desde cero, la escuela, o sea, lo que yo he creado y lo que yo recomiendo, tenemos 4 bloques fundamentales en un orden concreto. Primero está Ujú. el lenguaje musical, donde comprendemos el concepto a nivel teórico, una clase rápida. Después tenemos el bloque de solfeo, ritmo y lectura, donde ponemos en práctica esos conceptos que hemos visto a nivel teórico, pues leyendo partituras, trabajando precisión rítmica con ejercicios. Luego estaría el bloque de educación auditiva y entonación, donde entrenamos el oído, aprendemos a entonar con la voz, lo que escuchamos. Ajá, Y pues finalmente todo ese conocimiento ya lo aplicamos al al instrumento. instrumento. Muy Eso, bien. yo creo que al final esta combinación permite que la persona no solamente toque piezas como si pulsara botones, ¿no? Sino que entienda Mm. realmente la música desde dentro y pueda convertirse en un músico autónomo. Tal cual, ¿eh? Además, creo que realmente ese es el camino más adecuado. Yo es el que realmente hago con mis alumnos. Es decir, hasta que no. Además, se nota mucho cuando un alumno, como la tuba, que es un instrumento, ya sabes, o los instrumentos de viento metal tan cercanos al canto,
el día que integran el canto en su mente y el solfeo bien, luego todo es maravilloso. Y además yo entendí, cuando entendí que la mejor forma de enseñar era por aquí, mis clases cantamos muchísimo y eso se nota mucho luego pues en el resto de áreas, ¿no? Entonces, la verdad que tengas el planteamiento aquí, pues muy bien, muy bien, muy bien. Y una cosita que te quiero preguntar es el tema tú has comentado antes que el acompañamiento, ¿vale? Porque así yo también cojo ideas para mi plataforma. Porque es una de las cosas más complicadas que entiendo de hacer. Es decir, la gente tiene que estar, puede ser acompañamiento por email, pero puedes también videollamadas o lo que sea. Bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces que esta comunidad te sienta más cercana? Bueno, pues a ver, yo en la escuela lo que hacemos es una reunión online mensual todos los alumnos, donde ellos pues comparten sus procesos, sus dificultades, sus dudas conmigo. También les atiendo personalmente por correo electrónico, les digo que me pueden escribir para cualquier cosa que necesiten. Compartir pues eso, sus avances, si están desmotivados, si ha llegado un momento que se han atascado. Y luego también ofrezco tutorías privadas, uno a uno, pues para acompañar de forma un poquito más personal. Y tengo en mente también, este año a final de curso, voy a hacer por primera vez una actividad presencial con ellos para que vivan un poco esto de hacer música en equipo, en grupo, que eso es, la parte online es lo que se come, ¿no? Y pues así, el acompañamiento es un poco así. También tenemos el apartado comunidad en la escuela, pues donde a veces les pongo retos, que tienen que subir vídeos, entre ellos se animan, se motivan, Ok, un poquito así. muy bien, muy bien. No, es que es un reto en toda regla tener a todo el mundo enganchado, sobre todo porque yo entiendo que el modelo de negocio que tienes detrás es suscripción, ¿no? Mensual o anual o, bueno, si quieres entramos ahora en esto, pero realmente a veces es complicado, por lo menos en mi experiencia, Em, tener a la gente enchufada y que haga toda la formación completa, los cursos, porque cuando analizas un poco el background de bueno, toda la información que te da, por ejemplo, la plataforma, ves como no hay tanta gente que termine el curso que arranca, ¿no? Entonces, para mí esto es algo que todavía estoy en aprendizaje. Al final es cuestión de mantenerles la motivación. Muchas veces hay algunos que están siguiendo todas las guías de seguimiento que les ofrezco, ¿no? Para que puedan seguir los bloques en orden y me escriben en plan de pues, estoy desmotivado, tal. Entonces, por eso también tenemos el apartado de tutoriales, que hay pues tutoriales con partitura y tutoriales con acordes. Entonces, si a Ok. ellos les apetece más acompañarse cantando con el piano para desconectar un poco de lo que es la estructura pedagógica de, ¿no? La Ya, ya, formación ya. más sólida, pues tienen esa oportunidad también de poder hacer cosas aparte o cosas extra para recuperar esa motivación y pues constantemente pues estar ahí poniéndoles retos para que entre ellos un poco la motivación, o sea, mantener la motivación es Bien, fundamental bien. Sí, y sí. ofrecerles opciones. Muy bien, muy bien. La verdad que estoy disfrutando mucho, ¿eh? Porque me estás dando ideas, líneas que yo sabía que tenía que hacer, pero bueno, pues te centras a veces en crear contenido y en crear cursos y que luego eso lo dejas. O alguna vez he intentado hacer también pues eso, quedar con todo el mundo de forma online y no aparece nadie, que a veces ocurren esas cosas. Y eso que son tus propios suscriptores, pero bueno, a veces no coincide o si entra gente no hay, bueno, entran por ver, no con dudas claras. Y eso que yo atiendo a todo el mundo y lo mismo, ¿eh? Es decir, que me pueden enviar mensajes, emails, pero bueno, quizás a mí esta es la parte, y te soy súper honesto, que más me queda por desarrollar, que es más la comunidad, tenerla más cercana. Así que bueno, tú ahí, Bueno, yo creo. igualmente yo, por ejemplo, no me he atrevido a hacer un directo online con ellos o a tener una reunión online con ellos hasta que no estrené Notarela, que Ya, fue, ¿no? el paso ya a la escuela y me di cuenta que había gente que me seguía porque yo muchas veces yo veía 100K, pero en realidad digo, no sé, a mí no me paran por la calle, ni siento que, digo, yo no sé si es real, esta gente verdaderamente, 100.000 personas me sí, siguen, sí. ¿no? Y cuando ya me pasé a la escuela, que fue cuando verdaderamente vi la realidad de la gente que Ahí me está. seguía, y vi que, o sea, en las primeras semanas yo ya tenía 200 alumnos, ya se habían Madre a la mía. escuela 200 alumnos, entonces dije, vale, creo que lo de la reunión mensual ahora ya me atrevo a lanzarme Sí, y ahí veo que está. realmente esa gente es real, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. A ver, y me parece muy buena idea el evento presencial. Nosotros tenemos otro proyecto online que se llama Tuballín y cuando hemos hecho un presencial para ellos, aquello ha sido, nos fuimos un fin de semana a Toro, a mi pueblo, porque tenía allí toda la estructura, lo pasamos es decir, y Qué ves guay. gente que se hace 6 horas de coche para estar un fin de semana contigo. Es decir, que
Entonces, hazlo porque es maravilloso, ya lo verás, como hay gente que es súper apasionada de su instrumento, sobre todo los adultos, y dicen, no, yo me voy con vosotros, y si luego organizas, pues como es eso, buena comida, buen vino, no sé qué, y aquello era todo, lo pasamos muy bien, ¿eh? Nos lo curramos, entonces fue muy buena idea. Pero está claro que, y me parece brutal que hayas compartido con nosotros esos números, en pocas semanas 200 personas ya bueno, pues indica solamente una cosa, que es el gran aporte de valor que has estado haciendo. Porque es que es así, es decir, cuando tú aportas valor, la vida te lo devuelve. Yo lo he leído tal, pero ahora poco a poco lo voy viendo, ¿no? Y creo que estás haciendo un grandísimo trabajo y me parece un ejemplo muy bueno y por eso te agradezco tanto que te hayas dejado caer por tubas y tubos a esta parte del emprendimiento musical porque eres un ejemplo en toda regla, ¿eh? No es nada fácil lo que estás consiguiendo. Cuéntanos, y Muchas así ya gracias. cerramos este fragmento, qué tipo de... en el tema de la monetización, pues eso, creo que si no me recuerdo mal, cuando he visto, tienes suscripción mensual, pero también anual, ¿no? Sí, ¿O me bueno, hay, estoy hay tres equivocando? planes. Sí, Eso, eso. uno es el plan mensual, otro es el plan anual y luego es un plan de 3 meses que lo hemos llamado para regalar o para probar. Ajá, Y esas son las tres opciones que te dan acceso a todo. muy bien. Mira, pues aquí comparto otra cosa. Yo arranqué los cursos míos en el 2018, enero de 2018. Y empecé con suscripción mensual, muy baratita, y luego hemos ido creciendo según el aporte de valor. Y hace como 3 años decidí dividirlo, ¿no? Hacer las dos opciones. O puedes acceder a todo el contenido pagando mensualmente, o si quieres comprar con acceso para toda la vida de determinadas formaciones. Y la verdad que estoy muy contento con ese cambio porque da mucha flexibilidad a todo el mundo. Así que bueno, pues eso también para que lo puedas valorar a largo recorrido. Yo entiendo que lo mejor es justamente esto por lo que has comentado antes, ¿no? Porque tienes continuidad pedagógica y creo que es muy importante. Pero bueno, de todas formas también depende del nicho y el perfil, ¿eh? Así que a mí eso me ha funcionado bastante bien. Pero vamos, para que veáis, sencillamente comento esto para que veáis que hay muchas opciones, que el mundo online permite unas grandísimas opciones y luego aparte, por supuesto, hay gente que me pide clases online, que esa es otra situación. Vale, genial. Pues nada, vamos a ir al tema de YouTube porque creo que esto me parece muy interesante que compartas. Tú dijiste que has empezado a subir vídeos desde el 2015, yo empecé también por ahí, por esa época. Pero ¿cuál fue, lo que quiero es un poco que nos cuentes cuáles los aprendizajes más importantes que te ha dado el hacerte creadora de contenido? Porque realmente es esto, estás creando contenido gratis, entre comillas, porque ya las monetizaciones que ya sabemos que existen. Pero bueno, que me digas, que nos cuentes a todos cuáles los aprendizajes que te ha dado. Bueno, a ver, primero lo que más me ha hecho acercarme un poco a lo que hoy es Notarela ha sido pues eso, ver que hay muchísimos adultos que buscan una forma de aprender música porque vienen de malas experiencias o llevan mucho tiempo tocando. O sea, me he dado cuenta la cantidad de gente que hay que quiere aprender música en la edad adulta. O sea, eso ha sido, yo no pensaba que tantísima gente iba a consumir contenido de estas características. Entonces te abre las puertas un poco a lo que es tu cliente ideal, ¿no? A Ahí definirlo y te das está. cuenta por dónde sí y por dónde no. Luego también, por ejemplo, cosas así que he aprendido de YouTube, ¿no? Al final, tener visualizaciones, muchas, ¿no? O muchos seguidores, no es lo mismo que tener comunidad. Porque en YouTube puedes tener una audiencia, pero lo que te decía antes, ¿no? Que no te dejan los datos de esa gente, ¿no? Al final ese alumno es de YouTube, no es tuyo. Sí, Entonces no sí. tienes relación directa con las personas, no tienes su contacto, no puedes acompañar su proceso, no puedes construir algo más profundo, ¿no? Entonces, si yo hubiera sabido, por ejemplo, hubiera sido más consciente de esto antes, sí que habría creado antes un espacio propio porque he perdido a muchos potenciales alumnos Mm, por el mm, camino mm, durante mm. estos años por solo enfocarme en YouTube, ¿no? Pero Ya. bueno, a ver, al final cada uno hace lo que sabe en cada Eh, momento y bueno, me Cristina, habría es decir, tiempo, pero ha sido aprender. te entiendo perfectamente, pero aún así, yo por lo que veo, por lo que sé, yo soy muy curioso de todo esto. Tienes un grandísimo potencial y tienes una posibilidad, es decir, que como bien has dicho antes, y yo también he sido muy consciente de que el mundo adulto
hay mucha gente que ama la música y que no encuentra la forma de aprender y que el mundo online le ha abierto una ventana brutal para hacerlo o a través de YouTube o luego el siguiente paso, porque yo lo vivo en mi nicho. Entonces, claro, yo entiendo esa reflexión que has hecho de, jo, qué pena que no me haya dado cuenta antes, pero es que eres de las primeras. Que esto es lo Ya. que yo más me ha costado también entender, porque parece que vemos que YouTube, que... Pero esto es estamos al principio, YouTube no tiene 20 años, tiene 20 años ahora de vida. Es decir, y ya en el 2015, es decir, con apenas 10 años tú ya estabas subiendo contenido. Entonces, como te queda mucho por delante, igual que a mí, nos queda mucho por delante de desarrollo de nuestro proyecto, evidentemente, partiendo de 100.000 suscriptores, tienes una ventana al mundo que ahora ya, con todo lo que has aprendido, ¿no? Yo es una cosa que estoy haciendo, ¿no? Pues crear mis lead magnets para atraer a público Eso es. interesado y luego a partir de ahí, pues a través del newsletter, todas estas cosas que creo que es lo que nos hubiera gustado saber antes, ¿no? Pues marketing Eso es. digital, escritura persuasiva, que es lo que llevamos un tiempo aprendiendo, ¿no? Pero aún así somos los primeros. Que eso es una cosa que, bueno, que te tiene que tranquilizar. Más que... Y aún así lo que has conseguido es una barbaridad, ¿eh? Por lo menos desde mi punto de vista. Gracias. Así que bueno, esos dos aprendizajes que quería hacer este apunte, porque a veces nos quedamos muy ahí, pero yo intento decir, vale, es que sigue habiendo una oportunidad muy grande porque hay muchísima gente, ¿no? Y lo bueno, y con esto termino, es que en el sector que tú has elegido hay mucho más que en el mío, porque yo ya sé lo que está pasando en el mío, lo tengo muy testado, y el tuyo es súper amplio, porque es piano y porque es lenguaje musical y porque es la base. Sí, al final el piano es el instrumento más demandado dentro de las clases particulares, seguido de la guitarra. Entonces eso también te abre pues más oportunidades, tienes más posibilidades de llegar a la gente porque es más demandado. Sí, y una pregunta, ahora ¿qué importancia le das al SEO de YouTube a nivel miniaturas, títulos? eh, bueno, esa es una cosa que nos está obligando YouTube a hacerlo bien, evidentemente, porque es necesario para, pues, por lo menos que la gente entre, pero luego enseguida se ve, en tu caso a mí me ha gustado mucho cómo planteas los vídeos que yo he estado viendo, que es que das una sensación de ser una persona muy auténtica, muy centrada en lo que tú crees. Entonces, bueno, quiero un poco que me cuentes en tu experiencia, que ya sé que es una reflexión bastante etérea, que es que cómo ves esto, ¿no? Que por supuesto hay que tener toda la estructura técnica que nos da YouTube, pero luego ser nosotros, ¿no? No impostar, perdón, que no me salía. Pues mira, yo te voy a ser sincera, nunca he trabajado nada de marketing, nunca he invertido ni un euro en publicidad, o sea, todo lo que he conseguido ha sido de forma orgánica. Entonces, al final el contenido lo he creado desde mi identidad como profesora, pensando Ujú. pues en ayudar a quien tenía delante, ¿no? Pues lo que me ponían en los comentarios y no he pensado nunca realmente en el algoritmo, ¿no? Porque además de que no Ujú. tengo conocimientos ni de marketing, ni siempre he pensado como que la publicidad y tal realmente no es que sea engañar, pero no llegas de la misma manera cuando, o sea, si eres auténtico, cuando la autenticidad es real y Mm. cuando se ve que la docencia es tu vocación, que, o sea, la gente lo nota. Y yo creo que eso Sí. acaba funcionando y en mi caso así ha Mm. sido mejor que cualquier estrategia técnica. Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que yo te preguntaba era si has utilizado el mix sobre todo porque YouTube te obliga, no es que te obligue, bueno, te pone ahí la opción de poner todas esas cosas que ahora estás viendo, ¿no? Los test AB, un montón de cosas. Tú no has ido, me Nunca lo he refiero, usado. Ok, No. mi recomendación es que lo uses. Más que nada, porque si eres Eso me auténtica, dice. ¿eh? Eso me dice que debería de controlar un poquito más a nivel técnico la Sí, sí, plataforma. no poner publicidad. Yo nunca he puesto publicidad en YouTube, jamás. Pero he aprendido mucho todo el tema de SEO y todo lo que nos pone, porque te lo pone ahí para ir, mandarle información, hacer muchas pruebas. Yo hago pruebas de miniaturas. Bueno, tampoco me como la cabeza, pero sí que hago cosas de miniaturas, veo qué funciona, qué no funciona. Entonces, me parece interesante para, bueno, pues saber qué más le gusta a mi público objetivo, ¿no? Y lo que más valoro, por supuesto, es la retención, ¿eh? Que es lo más importante, como tú dices, cómo la gente aguanta ahí en los vídeos o no aguanta. Y eso ya, pues, te da cuenta de por dónde va. Pues yo siempre lo cuento.
yo hago este episodio, sobre todo para el podcast, de desarrollo personal, y hablo, no, hay que ser disciplinado, hay que mirar para adentro, no sé qué, ese tiene 80 visualizaciones, hablo uno de boquilla, 400. Digo, es que soy un poco a veces, que me entiendes, pero intento ir por donde yo creo que hay que ser auténtico. De Pero todas creo que, maneras, sí, dime. yo desde que he inaugurado la escuela, como has visto, o sea, no tengo ni idea ni de marketing, ni de SEO, ni tengo ni idea de nada, ¿no? Entonces, a la hora de abrir la escuela, ahora cuento con una chica que es la que me ayuda un poco, pues, lo que dices tú, con las miniaturas, con todo lo que es también el branding, Ahí está, ahí con está. el SEO, porque esa parte a mí me faltaba. De hecho, yo cuando la escribí la dije, mira, yo que soy profesora y solo Mm, sé ser mm. profesora. Digo, necesito a alguien que controle un poquito más de todo lo que me falta pues, para poder incluirla. Así que ahora estoy teniendo ayuda, pero desde hace unos Eh, meses. No, está muy bien. Es decir, yo he tenido ayuda a la hora de crear, sobre todo la técnica de crear la plataforma. Lo que pasa es que yo, esta parte curiosa mía mi primer blog, yo ya empecé a leer mucho de branding, de marca personal, luego eso me llevó al marketing, del marketing me ha llevado a la escritura persuasiva, a la newsletter. Entonces, pero para mí es porque a mí me parecía interesante y he visto que era necesario. ¿Qué ocurre? Que mi nicho era muy pequeño, es decir, y tengo una newsletter de 1800 emails activos, ¿eh? Es decir, que está muy bien para mi nicho. Uh -huh. Pero claro, es decir, los resultados, yo porque soy muy paciente, pero los resultados son en el largo recorrido y cuando esto crezca un poco más. Pero en tu caso sí que es verdad que eso creo que es una herramienta muy potente para un crecimiento más exponencial, que yo creo que ya estás ahí, ¿vale? Y poco a poco lo vas a ir consiguiendo, no me cabe duda. Entonces, bueno, pues oye. Y aquí, esto que has dicho, que tú eres profesora, y claro que lo eres, pero tener ese pequeño conocimiento de cómo funcionan estas cosas, pues a veces ayuda bastante. Así que por ahí te dejo un poco la idea. Bueno, pues Bueno, vamos a la última parte, que es un poco, bueno, pues el tema de crear contenido, pero antes me interesa mucho porque creo que es una de las grandes frenos que nos enfrentamos todos, que es el miedo a las críticas. Entonces, yo cuando empecé allí casi por la misma edad, mismo tiempo, 2014, 2015, sobre todo a crear vídeos en YouTube, como era lo más visual y es lo que más veía casi todo el mundo, o sigue viendo, empezaron a llegar bastantes críticas. Ahí me llegaron, yo como de aquella, soy bastante pasote para estas cosas, me las gestioné como mejor pude y supe y he seguido. Y esto ha sido determinante, el continuar, porque lo que me ha hecho es seguir creciendo y mejorando. Entonces, quiero un poco que nos cuentes si en tu caso tú has tenido algún proceso de este tipo. a ver, es verdad que dentro de mi nicho hay poco hater, ¿no? Sí, como has hablado de lo de las críticas, entonces no he tenido muchas críticas y las críticas que he tenido han sido a lo mejor a la hora de dar clase. Me dicen que hablo muy rápido, ¿no? Pues Ok, cosas que cuando muy empiezas bien. al final, pues Eh, sí, que son cosas que me las he tomado como aprendizajes constructivos y cuando alguien ha puesto algo para hacer daño, pues realmente es que ya ni lo leo. En cuanto empiezo a leer a lo ah, mejor una crítica o algo que veo que me va a hacer daño, no termino de leerla y directamente la elimino, ¿no? Eso en cuanto a muy las bien. críticas. ¿Y qué era lo otro que me habías preguntado? No, ¿cuál es el proceso que, es decir, si tú has tenido que enfrentarte a esas críticas, decir, bueno, pues cómo te las has gestionado y cómo has hecho, pues decir, mira, yo voy a seguir adelante. ¿Qué pesó? Yo entiendo lo que pesó porque ya me lo he trabajado yo también, imagino que sea, pero quiero que cuentes que cuando te enfrentas a este tipo de situaciones hay mucha gente que lo primero que dice es abandonar, ¿no? O no seguir porque, bueno, pues le entran todos los temores. Es que ya te digo que realmente no he tenido muchas críticas. O sea, no he vivido aún a lo mejor. A las críticas que he podido recibir han sido, habla muy rápido, no lo Ok, entiendo. bueno, sí, Ya, eso ya no está, es, ¿sabes? eso no Ya es, sí, está. sí. No, no, Claro. pues entonces, claro, no, en ningún momento, eso no es una crítica, ¿no? Realmente de las que yo por lo menos padecí es que vendías humo, es que eso no funciona, es que sí que es verdad que yo empecé súper pronto con las clases online. Clases online a mí ya me pidieron en el 2015, te puedes imaginar en aquella época, con Skype que se caía cuando hacía un poco de viento. Entonces, bueno, pues es verdad que no era lo ideal siempre es las clases presenciales, sobre todo en un instrumento como la tuba, por la calidad que tú percibes, pero bueno, yo creo que con el tiempo las cosas se han ido demostrando. En pandemia se demostró todo a las claras. Entonces, bueno, pues quería un poco saber si tú te habías enfrentado
a esa situación, ni más ni menos, pero entiendo que como has sido siempre muy, muy bien, lo has planteado muy bien, que alguien te diga que hablas muy rápido, pues oye, ahí tienes en YouTube una opción de darle a Sí, menos sí, 5. sí. Pues puedes poner la cámara lenta si no llegas. Exacto, exacto. No, ya está, no pasa nada. Vale, vale, pues nada. Pues no sé muy bien, no quería tampoco hacerte perder más tiempo, pero la verdad que en general, mira, una preguntita más que me interesa mucho. Viendo toda la cantidad de contenido que generas y todo lo que tienes en tu plataforma, ¿cómo gestionas la constancia? ¿Cómo te organizas? ¿Cuáles son tus hábitos? Cuéntanos esto poquito por dentro. Mm, Vale, a ver, tema de constancia. La constancia para mí es de las cosas más importantes a la hora de, o sea, ha sido lo que a mí me ha llevado a donde estoy, porque si tú te comprometes con una persona y dices que vas a subir 5 vídeos al mes, tienes que subir esos 5 vídeos al mes, o sea, es lo que hay. Yo he pasado por momentos durante estos 10 años a nivel personal complicados, pero yo he seguido ahí por la comunidad. Entonces, lo que hago al final es organizarme las semanas del mes, por decirlo de alguna manera, en cuanto al contenido que tengo que preparar o subir y cumplirlo a rajatabla. O sea, es pura disciplina. Este día tengo que tener esto, este día lo tengo que tener preparado y lo que me motiva es la gente, los alumnos que están ahí, la gente que me apoya, la gente que confía en mí y mucha disciplina, mucha organización, muchos calendarios, muchas notas en el calendario de notas. O sea, es así. Muy bien, es que no hay otra fórmula. Yo te he planteado la pregunta para un poco pues visibilizarla, porque es que no hay otro secreto. Es decir, sobre todo, y yo entiendo que es así, es porque a ti esto te apasiona. Te Sí. apasiona dar clase, te apasiona transmitirlo. Entonces, lo único que estamos haciendo, igual que lo hago yo, pues es tener una herramienta online, pero que lo haces igual en presencial y lo haces entonces, claro. Es verdad que cuando ves que los resultados motivan y cuando empiezas a ver el feedback, que la gente se suscribe o que la gente se apunta a tu academia, pues eso motiva mucho más porque estás viendo también una relación directa con tu trabajo. Pero está claro que quien quiera abrir algo de esto tiene que ser muy disciplinado, pero antes hacer ese Sí. pequeño trabajo personal, decir, vale, esto me gusta, porque es que tú tienes 400 vídeos. ¿Cuántas formaciones, cuántos vídeos sin ser formaciones, en global, cuántos vídeos tienes en tu plataforma? En la plataforma, no en YouTube. Así, a Pues buena casi pluma. 700. A 700, claro. Es que 700 vídeos, por muy cortos que sean, es una barbaridad auténtica. Sí. Y yo tengo, desde el 2018, tengo, pues es 350, una cosa así. Vale. Y eso que estuve un par de años bastante parado, eso seguía funcionando, pero bueno, no, por diversas razones no subí vídeos, subía contenido en abierto. Pero está claro que es que la única forma es esto, es cada semana o cada mes o cada tiempo. Entonces, yo creo que esta es un mensaje también que quiero transmitir, que es la clave de todo. Es decir, no es una cuestión de ser mejor ni de no, es que te guste tu trabajo y paga la disciplina, ¿no crees? Sí, 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 ¿no? Y el compromiso también con la gente que verdaderamente está ahí para ti, ¿no? Para mí eso era lo que me levantaba. El decir, la gente me está esperando, la gente me apoya, venga, a por ello. Aunque no tengas ganas, aunque estés pasando por un momento malo, no puedes fallarles. Muy bien, bueno, pues cerramos con esta entrevista la verdad que me lo estoy pasando pipa y creo que ha sido perfecto que te hayas dejado venir por aquí. Te lo agradezco y vamos a cerrar con qué 3 consejos darías o ideas o 4, me da igual, para un músico que quiere crear un proyecto online. Pues el primero, el compromiso, o sea, con las personas. O sea, hay que escucharles, tienes que cumplir con lo que prometes y tienes que cuidar el proceso de la gente que confía en ti. O sea, para mí eso es de lo más importante. Luego también ser auténtico, o sea, no construir personajes ni intentar parecer pues, alguien que no eres, porque al final creo que la gente lo percibe y cuando hay autenticidad enganchas, al final es que es Sin duda. así. Y el tercero, pues quizás el trabajar desde una plataforma, ¿no? Centrarse solamente en una, pedir ayuda si la necesitas, porque lo que te he dicho antes, ¿no? Yo soy profesora, no tengo ni idea ni de marketing, ni de SEO, ni de nada. Entonces es mejor dedicarse a lo que a uno se le da bien
y si tienes que contar con personas especializadas en otros campos para que tu Ujú. proyecto tire para adelante porque quieres crecer, Mm. a hacerlo e invertir porque Sí, merecerá la pena. sí. A ver, es que para crecer vas a necesitar algo de ayuda, porque evidentemente estamos entrando en una parte, aunque ahora todo ha bajado, se ha bajado mucho la barrera de entrada, es muy fácil crear vídeos, es muy fácil, las plataformas son todo más fáciles de entender, pero hay ciertas cuestiones que es realmente complicado. Entonces, yo creo que yo siempre tuve ayuda para lo técnico y eso pues facilita mucho las cosas. Y luego ya depende un poco de la curiosidad que sea cada uno, pero bueno, y también que es que hay muchos caminos, es decir, tampoco puede, no hace falta ni tenerlo todo, Eso es. con lo cual, bueno. Pues nada, Cristina, muchísimas gracias por este ratito, porque yo Gracias creo a que ti. nos has dado, bueno, nos has servido de ejemplo de muchas cosas, de que se puede conseguir muchas cosas muy grandes, con constancia, con disciplina, con amor por la disciplina y con ganas de ir para adelante. Así que nada, gracias de corazón. Nada, muchas gracias a ti, es un placer.